en diversidad, un podcast de Max Sabay. Bienvenidos y bienvenidas a En Diversidad. Hoy vamos a hablar de derechos y para ello contamos con la presencia de Gemma Mas, la defensora de las personas con discapacidad de la ciudad de Valencia. Buenos días, Gemma, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, gracias, encantada de estar aquí. Sí, gracias por aceptar la invitación y bueno, ¿nos podrías hacer una presentación sobre ti para que la gente te conozca más? ¿Cómo empezó tu historia con el mundo de la diversidad funcional? Pues hace ya unos 15 o 16 años, creo, que ya me pierdo, estaba de asistencia técnica en unas consellerías y como veía que mi trabajo peligraba un poco, por medio de un amigo me entrevistaron en la Federación ASPACE de Personas con Parálisis Cerebral y ahí entré como técnico de la federación. A través de ese trabajo, pues a partir de ahí empecé a enlazar con lo que es el mundo asociativo en plan brutal. Había tenido antes algunas relaciones a nivel socio de alguna asociación, pero bueno, en verdad empecé en ese momento cuando fui técnico de ASPACE y ya empecé con las comisiones del CERMI y con todo el movimiento asociativo así en plan brutal, que digo yo, brusco, sí. Sí, ¿y cómo definirías aquellos años? Pues fueron muy intensos, te comen mucha vida, la verdad, porque mi trabajo era en teoría de 9 a 2 en la oficina, pero claro, luego nunca era eso, porque por las tardes había muchas reuniones en la comisión del CERMI, cuando no era en la comisión de la mujer, de la que fui presidenta, y luego en la comisión de accesibilidad, de sanidad. Era muy bonito porque te llena mucho, porque es parte de lo que tú también quieres para ti. Evidentemente, siempre te implicas más de lo normal, pero sí que es verdad que quita un poco de vida quizá o mucha energía. Necesitas mucha energía para estar ahí. Sí, y bueno, entrando ya más en tu figura como defensora de las personas con discapacidad, ¿cómo es el día a día de una defensora de las personas con discapacidad? Pues yo he aterrizado hace unos 2 meses, más o menos. De manera formal del todo llevo un mes. Ya me he dado cuenta de que esto sí que es una vorágine, porque aparte de tener, en principio tu papel es desde luego autónomo, independiente, da igual qué partido político esté en el momento que estés, evidentemente, y tú lo que haces es, aparte de ayudar a gente que siempre tiene situaciones que no sabe muy bien cómo resolver a nivel del día a día, simplemente a lo mejor por alguien que no le han puesto o no le dejan poner una puerta de un tipo en su casa por alguna cosa, por alguna causa, o otra persona que tiene dudas sobre cómo acceder a su baja laboral o a su incapacidad y cosas así, y es que tú intentas ayudar, pues aparte estás unida totalmente a la Dirección General de Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Valencia y eso te implica estar en cualquier reunión en la que la accesibilidad o los derechos de las personas con discapacidad tengan que estar ahí y tengan que ser visibles y llevarse a cabo. Entonces he tenido, no sé, ya he tenido reuniones con el tema de las playas, del servicio de playas en Valencia, sobre las sillas, cómo está, la accesibilidad, cómo ha sido el servicio este año, qué mejorar, a nivel incluso de ahora del cauce del río, que se va a hacer ciertas cosas, pues también tener ese itinerario de totalmente adaptado para cualquier persona con discapacidad y tú tienes que estar ahí. Y luego como figura visible en la que en distintas entidades o asociaciones se hacen determinados actos o situaciones en las que quieren que tú estés ahí visibilizando y a lo mejor de tu granito de arena. Por ejemplo, estuve clausurando las jornadas de 25 aniversario de X Frágil, una discapacidad poco conocida y poco visibilizada quizá. Entonces, también estás ahí. Sí, ¿y nos podrías dar más información sobre esta discapacidad de Cris Frágil para que la audiencia la pueda conocer? Pues yo la conocí a través de, encima es muy bonito, porque fue de la persona que fue mi predecesora, que era Teresa Navarro, que fue la anterior eh, defensora en el Ayuntamiento de Valencia, y su hijo tiene esa discapacidad, por lo cual es una persona que es una discapacidad que afecta
al terreno cognitivo con diferentes grados. Es genético, es la segunda causa después del síndrome de Down para que tenga esta discapacidad intelectual y, bueno, sí que es hereditaria. Sin embargo, muchas veces se confunde o se ha dado confusión con el autismo, por ejemplo, cuando son dos cosas totalmente distintas. Sí. Y bueno, volviendo al tema de los derechos, ¿cuáles crees que son los que más se necesita reivindicar hoy en día y cuáles los que menos se cumplen en relación a las personas con discapacidad? Pues quizás yo sobre todo veo que a lo mejor a nivel de accesibilidad en silla de ruedas, como es mi caso, sí que se ha avanzado mucho y sí que hay cada vez menos barreras, aunque es verdad que todavía se siguen haciendo cosas mal y sigue habiendo infracciones y gente que no cumple lo que tiene que cumplir. Pero fíjate, yo creo que quizá hay otras discapacidades que están más invisibilizadas y que cuentan con menos recursos, como por ejemplo el lenguaje fácil con pictogramas, que todavía falta en muchísimos sitios. Y entonces quizás sean ellos o ellas las que todavía tienen más camino que recorrer, aparte de que nosotros, bueno, yo como usuaria de silla de ruedas de toda la vida, porque tengo una parálisis cerebral y entonces llevo toda la vida en silla de ruedas. Y sí que es verdad que sigo viendo situaciones en las que es bastante lamentable la accesibilidad. Y bueno, sobre todo la empatía de la gente y que se ponga en tu lugar para que vea que eso hay que cambiarlo. Sí, y bueno, ya que has comentado lo de X frágil y que no se debe confundir con el autismo y tal, quería enlatarlo con el resto de discapacidades intelectuales, preguntándote que cuáles crees que son los principales prejuicios o dificultades que afrontan a todo este tipo de personas y si crees además que se les infantiliza por parte del resto de la sociedad en algunos casos. Y quizá lo más importante, fíjate, hace poco tuve ocasión de decirlo, que era que, claro, por ejemplo, mi discapacidad al ser visible te contrae unos prejuicios también, incluso de infantilización, como has dicho tú, o a veces de Sí, la típica pena o la típica reacción de como de que pobrecito. lástima y cosas así, ¿no? Pero por otro lado, yo soy visible, pero las personas con discapacidad intelectual muchísimas veces no se ve, evidentemente. Y entonces sus reacciones no son comprendidas, porque a lo mejor una rabieta de un niño con autismo o con X frágil o con otra situación, pues no es entendida por la población y se piensa a lo mejor que mal educado está el niño, o si es un adulto y contesta de una manera un poco distinta, que no se espera, pues es poco comprensible, no se entiende porque no se ve su discapacidad. Yo creo que eso, fíjate, para mí es el mayor hándicap de ese tipo de discapacidades. Sí, y pasando ahora a la discapacidad física, ¿alguna vez os ha contactado alguna persona en una situación límite? Ya sea, por ejemplo, porque no puede salir de su casa, hace tiempo por la DANA se estropearon algunos ascensores y puede ser que sea un impedimento muy importante el hecho de no salir de casa. O, por ejemplo, tener alguna discapacidad como la ELA que necesita de más ayudas, etcétera. ¿Alguna vez os ha contactado alguien en una situación muy límite? Pues bueno, ya te he dicho que tampoco llevo tanto tiempo como para ese Ya, contacto, lo que tienes sí razón. que tengo conocimiento que es verdad que a través del CERMIC, en el que sí que llevo involucrada todo el tiempo porque no me he desvinculado nunca, pues sí que ha sido el movimiento más importante respecto a lo que ocurrió con la DANA. Y sí que es verdad que hay situaciones en las que sé de primera mano de personas que han estado más, pues casi 8 meses, 9, 10 o un año Mm. sin ascensor y sin poder bajar o subir de su piso, de su casa. Sé que se ha actuado a través de las asociaciones para poder remediar incluso ese tema, porque también tengo, bueno, sigo vinculada a SPACE, evidentemente, y sé que ha habido situaciones en las que también ha tenido que ser la propia entidad la que ha ayudado a las personas a poder hacer un poco de vida normalizada tras lo que ocurrió con la DANA. Eso sí que tengo conocimiento de primera mano y sé que ha ocurrido. Como defensora, pues no he podido ver ese tema porque yo he llegado ya un año casi después de la DANA y aunque todavía
hay efectos y gente que no se ha recuperado ni lo va a hacer. A lo mejor con la igualdad de antes, evidentemente, no me ha llegado ningún caso directo de ese tipo. Pero bueno, te doy visibilidad que sí, que soy consciente de que ha sucedido eso. Vale, y bueno, hablando del CERMI, ya que fuiste coordinadora de la mujer, quería preguntarte si crees que el hecho de ser mujer y con discapacidad puede provocar que sufras una doble discriminación en nuestra sociedad. Pues el tiempo que fui coordinadora, a mí me importaban mucho dos temáticas concretas. Bueno, hacíamos mesas redondas para intentar visibilizar cosas que es verdad que hoy en día están bastante más visibles. Te hablo de, Mm. pues hace ya unos 15 años casi, que estuve 5 años de coordinadora. Y en ese caso intentábamos, perdón, visibilizar a la mujer con discapacidad y la violencia de género en su caso, Sí, que realmente es en un mayor grado, bastante más alto que en la mujer sin discapacidad y que a lo mejor está todavía más invisibilizada y con menos recursos, porque ya en su momento se veía que, por ejemplo, pisos tutelados, pues a lo mejor no eran accesibles o solamente había uno y ya no tengamos, imagínate si necesitas una tercera persona que te ayude. Eso no existía, quiero decir. Y bueno, tampoco existían todos los avisos visuales en el caso de personas sordas o sistemas de otro tipo para mujeres con ceguera. Entonces, sí que es verdad que intentamos hacer visible ese tipo de violencia de género, especialmente incluso también la violencia que se da en los centros, en algunos centros, no, evidentemente no todos ni de lejos, pero que puede ocurrir en un centro y que solo lo tienen las personas que están institucionalizadas, no lo sufre nadie más. Y otro tema que me importaba bastante y que, bueno, creo que también se ha avanzado mucho, era la sexualidad en la mujer y tanto en el hombre, porque ahí hice mesas redondas en las que participábamos mujeres y hombres. Y era un poco visibilizar la sexualidad de las personas con discapacidad, que es la misma de cualquier persona, evidentemente, solo que, bueno, pues se tiende, perdón, a ver como almas así puras y angelicales y sin necesidades sexuales. Y entonces eso también me importó mucho en su momento. Creo que en los dos temas, evidentemente, se ha avanzado muchísimo. Sí que se ha tomado muy en serio la violencia de género en la mujer con discapacidad y se tiene su propio protocolo y ya parece ser que hemos avanzado mucho. Y en la sexualidad yo ya también sé que en las asociaciones es un tema importante en el que se ha dado muchos pasos adelante. Pero bueno, como todo, sigue estando ahí y hay que seguir luchando. sí. Y bueno, quería destacar tu paso también por el podcast Igualdad Safor que hizo la Agencia de Igualdad de la Mancomunidad de Municipios de Safor, en el que también hablaste sobre sexualidad y discapacidad, vinculándolo también más a las mujeres. ¿Qué es lo que más destacarías de tu paso por este podcast? ¿Por qué la audiencia debería ver tu episodio, escucharlo? Pues la verdad es que me fue muy grato hacerlo. Bueno, la persona que me lo hizo también es una amiga para mí ya. Sí, un saludo Y para Olga Cortés. sí, un saludo, desde luego. Y bueno, gracias a ella también te conozco a ti, o sea que un Ah, saludo doble. sí, Pues siempre sigo reivindicando la sexualidad en la mujer con discapacidad, que no solo se determine o se concrete, desde luego, para el tema de reproducción, que yo tampoco creo que tienes todos los derechos, pero si no quieres también, y el sexo es otra cosa, y visibilizar bueno, me encantó poder hablar de mí misma y de mis vivencias un poco, que quizá pues eso, son distintas y ver el lado positivo de todas las situaciones en la sexualidad. Quiero decir, yo no sé, con mi pareja, yo lo dije, dependo de que, pues para mí tiene que ser tan sexual, a lo mejor que te ayuden a vestirte como desvestirte, porque ya que lo necesitas para las actividades de vida diaria, tú tienes una situación distinta y bueno, ahí está también, ¿no? Tienes que sacar el punto positivo de todo. Pero bueno, también da sobre todo que estamos ahí y bueno, que igual que cualquier otra persona, tienes necesidades sexuales de un tipo o de otro, o no, depende, ¿no? Pero que se visibilicen y que se tenga su derecho a la sexualidad. Muchas veces limitado por, bueno, pues la situación que puedas vivir en casa, o el centro en el que estés, dependiendo, pero eso también ocurre y sigue ocurriendo, eso es verdad. Y a mí, perdona, lo que sí que me impresionó mucho y
llama la atención sobre la esterilización forzosa que han sufrido muchas mujeres con discapacidad hasta hace pocos años y que era totalmente legal. Y eso me parecía brutal. Sí, la verdad es que cuesta imaginar algo así, menos mal que estamos avanzando para que eso se visibilice más y ya no, a día de hoy ya no sé cómo está el tema a día de hoy. Ya No, sé, ahora ya sí, ya totalmente, de esa manera está claro. Pero quiero decir que, claro, es una cosa que solamente ha sufrido la mujer con discapacidad. En este caso, mm, el hombre con discapacidad, evidentemente, eso no lo ha sufrido. Entonces, es algo propio de la mujer con discapacidad. quería destacar también una parte de tu episodio en la que explicaste que una persona una vez ya te conoció más, te dijo que cuando te veía ya no veía la silla, sino que veía a la persona. Por tanto, ¿qué mensaje le darías a la audiencia para que cuando vea a alguna persona con discapacidad no se fije en sus limitaciones, sino más bien en la persona? Es que creo que es parte, ahí hay parte de las dos, de las personas con discapacidad, de intentar ser ellas mismas con sus limitaciones o no, y punto, y como todo el mundo, porque todas las personas tienen alguna discapacidad en algo, que digo yo, y luego simplemente que la otra persona se ponga en el lugar de que podría estar esa persona mañana, ella misma o él mismo podría tener una discapacidad y sería la misma persona que antes de tenerla. Por lo tanto, el trato tiene que ser normalizado cuando te traten, no hay más, simplemente conocerte, quién eres y ya está. En lo que necesites ayuda te lo tendrás que dar, igual que tú puedes dar ayuda a otra persona en otras cosas, quiero decir. Entonces, sí, es verdad que estoy involucrada en sitios que a lo mejor soy una o la única persona con discapacidad y en este caso, pues piensan unas cosas y cuando te conocen, pues se dan cuenta de que son prejuicios que no se tenían que tener y que luego se les olvida, evidentemente. Pero creo que estaría de las dos partes, ¿eh? De la persona con discapacidad y de la persona sin discapacidad. Sí. Y bueno, a nivel personal, todos estos años de lucha que han supuesto para ti. Pues la verdad es que al final te acostumbras, ¿sabes? Quiero decir, muchas veces que la gente sí que es verdad que te admira porque te ve luchadora, porque te ve tal, pero para ti es tu día a día. Al final hasta se te olvida que estás ahí luchando, porque al final no te das cuenta, ¿no? De cada paso que has dado. Es verdad que ahora mismo en este momento de mi vida y que me ha llegado esta situación de ser defensora, pues es un orgullo, un honor y la verdad me implica emocionalmente pues también un poco de miedo, ¿sabes? De poder ser lo que la gente quiere que seas. Pero bueno, siempre me ha gustado pelear un poco, no soy así, entonces, pues bueno, por eso acepté cuando me propusieron, que dije que bueno, que adelante. Y bueno, seguir adelante siempre. Para mí nunca, no hay otro camino, porque es que no tenemos otra forma de poder estar ahí. Hay que seguir adelante en todo. Pues sí, toca pelearlo y seguir adelante en esta lucha. Y bueno, con esto llegaríamos al final del programa y me gustaría dejarte a ti que lo pudieras despedir. Pues nada, darte las gracias por poder participar en tu podcast, que sé que tienes muchos seguidores y sé que, bueno, Olga me dijo que eras un tío muy majo, cosa que es verdad. Y, Gracias. y yo me acuerdo pues que en el podcast de Olga dije que, bueno, hay una frase que siempre digo porque pienso que es mi leitmotiv, que como le dije yo a ella, y que es algo que decía en mis mesas redondas cuando acababa los podcasts y que sigo intentando tener como algo que sea base para todo el mundo, con o sin discapacidad, porque creo que todo el mundo debería tener eso ahí. Y era una frase es una frase de Helen Keller, que era una activista social que luchó por los derechos de las mujeres y de las personas con discapacidad, nacida en el siglo XIX, era sordociega. Y su frase es, no soy la única, pero aún así soy alguien. No lo puedo hacer todo, pero aún así puedo hacer algo. Y justo porque no lo puedo hacer todo, no dejaré de hacer lo que sí puedo. Así acabé el podcast de Olga y así me gusta acabar siempre cuando intervengo alguna vez. Pues sí, es una muy maravillosa frase y bueno, hasta aquí ha llegado este episodio de En Diversidad y nos vemos en la próxima semana. Adiós.
Si te ha gustado el podcast, puedes compartirlo y seguirnos en Instagram, TikTok y Facebook. Nos vemos la semana que viene.